Hola a todos, bienvenidos a este tercer y último tutorial del año de Hola DCL. Y en este caso vamos a hacer una animación, un emote. Así que vamos a ello y espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo al hacerlo. Bien, pasamos a la parte de documentación. Esta parte es muy importante, eh, que la tengamos en cuenta, que veamos la documentación. Y sé que quizás a veces es un poco aburrido, pero, pero es necesario. Vamos a ver en la parte de docs.decentraland.org /creator wearables and emotes emotes, que tenemos diferentes partes. Creating emotes nos va a decir, por ejemplo, cuáles son los límites, los límites, por ejemplo, de 10 segundos de las animaciones o 300 frames. Vamos a tener que usar un frame rate de 300, perdón, de 30 FPS. Eso lo vamos a configurar dentro de Blender. También tenemos que podemos usar solamente una animación por archivo. Y vamos a usar el formato, por supuesto, GLB, como siempre. Em, Otras cosas importantes, vamos a tener una limitación de 1 MB en el caso de que el emote sea solamente del esqueleto y no tenga props. Ya cuando tengamos props tenemos un poquito más de margen. Pero es muy parecido a crear los wearables. En esta parte podemos ver en Blender cómo podemos configurar el frame rate a 30 FPS. Luego, si seguimos bajando, vamos a tener más información. No vamos a ahondar en detalles, pero en este tutorial, porque necesitamos ser un poco breves, pero podemos ver cómo seleccionamos el modo pose para crear las animaciones y vemos que Decentraland nos provee un rig que está listo para trabajar las animaciones con controles distinto al rig que viene con los wearables. Y esto es muy bueno porque es un rig que funciona perfecto para exportar directamente a Decentraland. Podría pasar que ustedes decidan usar otro rig, como por ejemplo Rigify, que también es un rig muy bueno, pero al exportar van a tener algunos problemas. Entonces no lo recomiendo. No lo recomiendo como primera opción. Yo lo he hecho, pero hay que entender un poco mejor cómo funcionan los rigs. Luego vemos en el resto de la documentación ejemplos, detalles, la exportación, los parámetros de exportación, que lo vamos a ver más al final del video, algunos ejemplos que pueden descargarlos e inclusive el ejemplo de la bandera, el emote de la bandera que está con el archivo blend, así que pueden usar ese archivo como ejemplo también, ¿no? Luego vamos a ver cómo funciona el rig, los controladores. Y más abajo vemos algo importante que es la parte de Forward Kinematics o cinemática directa e Inverse Kinematics o cinemática inversa. Básicamente lo importante a tener en cuenta es que cuando trabajemos con las piernas vamos a usar casi siempre Inverse Kinematics porque es lo que nos facilita que los pies queden anclados al piso o a diferentes superficies como escaleras, etcétera. Y en algunos casos raros vamos a cambiarlo para las piernas, pero va a ser en casos muy específicos. Para acrobacias, por ejemplo. Y la parte de Forward Kinematics que la vamos a usar en general para los brazos, aunque en algunos casos vamos a cambiar a cinemática inversa para poder tener cierto control un poco distinto. Por ejemplo, si las manos agarran una puerta o se apoyan en una pared. O en este caso, como hacemos con la guitarra, también vamos a usar Inverse Kinematics.
ya lo vamos a ver más adelante. Eh, a tener en cuenta en este tutorial no lo vamos a ver, pero podemos usar partículas. Está detallado cómo usar las partículas dentro de Blender y cómo exportarlas luego a través de un script a el archivo y ya los podremos usar. No lo pusimos en este tutorial para mantenerlo simple, pero están obviamente invitados a experimentar con esto. Quizás lo podemos ver en un próximo tutorial. Sería muy interesante. Luego pasamos a la parte de los props y los sounds. Los props son básicamente los objetos extra que se agregan, como en este caso la guitarra, y el sonido también agregamos en este caso de la guitarra. Podemos agregar prop o sonido o ambas cosas a la vez. Y esto también tiene sus limitaciones, como podemos ver, no más de 3 megabytes en total, no más de 3000 triángulos en total para el prop. En este caso el avatar no cuenta porque del avatar solo se exporta el esqueleto, así que es muchísimo, 3000 triángulos. Con la guitarra no usamos ni siquiera 1000. Luego tenemos no más de dos materiales o texturas. En este caso nosotros usamos solo un material y una textura. Y podemos usar hasta 62 huesos para el prop. En este caso yo usé dos. Dos, ¿por qué? Porque uno es el que controla la guitarra y otro es el root, el hueso raíz, que en general se recomienda crear un hueso raíz. Ya lo vamos a ver más adelante, pero ya lo comento. Así que 62 huesos es muchísimo. Las animaciones no pueden exceder los 300 frames o 10 segundos. Y luego tenemos las convenciones de nombres. En este caso, eh, el armature, es decir, el esqueleto, para el avatar se tiene que llamar armature. Y para el prop se tiene que llamar armature-prop. Eso es necesario para que Decentraland entienda qué es lo que hay en ese archivo. Luego tenemos las animaciones, que también tienen sus convenciones. En el caso de el avatar, va a ser el nombre de la animación -avatar. Por ejemplo, guitarra-avatar. Y para el caso del prop, va a ser el nombre de la animación -prop. Como por ejemplo, guitarra-prop. Ahí hay unos ejemplos también. Y por último, tenemos información sobre el rig y podemos ver bien cómo funciona y un montón de detalles que no lo vamos a ver en este momento porque se nos va a hacer muy largo el video, pero es importante que en algún momento lo leamos y lo tengamos en cuenta. Yo esta documentación la habré leído como 10 veces porque con el tiempo me olvido de los detalles, entonces vuelvo siempre a la documentación para corroborar bien que esté haciendo bien las cosas. Bien, pasamos a la parte de la creación del modelo de la guitarra. En este caso tenía que hacer una textura y tenía un par de opciones, pero quise hacerla de cero, así que pongo el video súper acelerado porque me parece que sería muy aburrido ver este video en tiempo real, pero no quería dejar de mostrarles igual el proceso. En este caso usé Affinity Designer, que es un programa que es gratuito. Hace poco lo compró Canva. Pero básicamente descargué las imágenes de Wikipedia y las fui acomodando y creando toda la textura. La parte de la creación de la guitarra también la voy a poner un poco no tan acelerada como las banderas, pero también un poquito acelerada porque si no se nos va a hacer súper largo el tutorial. Pero quería mostrarles también el proceso de cómo fui haciendo la guitarra. En realidad es un modelo súper simple
Pero está bien, o sea, tiene sentido hacer los modelos simples cuando son para, por ejemplo, un emote, es algo que se va a ver solamente desde cierto ángulo, en poco tiempo, entonces no requerimos hacer algo demasiado complejo. Inclusive, fíjense que cuando hice la textura, hice nada más que una textura plana y después lo que voy a hacer es crear el V y proyectar eso sobre la textura. Obviamente usé una imagen de referencia para tener más o menos las proporciones de la guitarra. Y hay algunas partes como, bueno, esta parte justo que estoy modelando, que no miré una referencia, creo que no es exactamente así la forma de esa parte de la guitarra, pero nada, quería hacer algo simple y rápido, así que creo que el objetivo está bien logrado. Ahí ya paso a la parte de Vs, aunque me había olvidado de hacer algunos detalles del modelo, así que van a ver después que los agrego. Fui mapeando el V de las diferentes partes de la guitarra. Eh, Primero todo lo que es el mástil o el mango, las partes de madera, luego las banderas. En esta parte de las banderas me costó un poco decidir cómo acomodarlas porque no quería dejar ninguna bandera fuera. Estas en teoría son las banderas de todos los países de habla hispana. Y en esta parte estoy modelando el objeto que me había faltado. Luego también lo mismo con las cuerdas. Em, no quiero profundizar demasiado porque como el tutorial principalmente es sobre la animación, lo vemos súper rápido, pero fíjense que el proceso en sí es bastante simple, tampoco me preocupo mucho en los detalles. Por ejemplo, las cuerdas son nada más que cubos estirados. Así que ahí voy acomodando algunos bordes, se los pongo de color negro. Para eso tengo como este atlas y ya está. Ahora vamos al proceso del rig de la guitarra, del prop. En este caso voy a abrir directamente, abrí el archivo de ejemplo del rig de Decentraland y le cambié el nombre, como pueden ver le cambié el nombre a Oladiciel Emote. Y lo que estoy agregando es una nueva colección para el prop. Y tengo el archivo de la guitarra en otro lugar que lo hice fuera de escala, así que está gigante. Entonces voy acomodando primero la escala. Ya la voy a posicionar en el lugar donde va a ir. Esto a mí me parece importante porque a veces eh, si tengo algún problema de que falle la animación o algo, no quiero que la guitarra quede, por ejemplo, en el piso, que sería el punto cero, sino que por lo menos si falla la animación, como backup, quiero que la guitarra quede en el lugar donde va. Entonces prefiero acomodarla en ese lugar. En este caso, fíjense que Blender tenía activo los keyframes y se los eliminé. Esto en la parte del panel de transform los pueden eliminar. Y fui a ver la documentación para asegurarme bien de que esté haciendo todo correctamente. En la documentación tengo, como vieron hoy, los límites, no más de 3 megabytes, no más de 3 triángulos, 3000 triángulos y los límites de texturas. Y no me puedo exceder de los 10 segundos o 300 frames. Y luego tengo que revisar los nombres, tanto para el armature del personaje como el del prop y los nombres de las animaciones. Eso es lo más importante. Como pueden ver, voy y vengo a la documentación todo el tiempo. em, Porque es necesario. Por ejemplo, ahí al objeto de la guitarra le puse el nombre guitar-prop. En realidad creo que para el mesh no es necesario, pero me gusta dejar la escena prolija. Y ahí ya comencé a crear el esqueleto. Primero creé un hueso. eh,
y luego otro hueso que lo posiciono en donde va la guitarra. Em, no sabía bien dónde posicionarlo, entonces lo puse por ahí, en algún lugar. Más o menos donde pienso que puede pivotear la guitarra. Y agregué a la guitarra un grupo de vértices, nombre guitar, y le asigné un peso 1. Esto me permite que ese hueso controle toda la guitarra. Y le agrego el modificador Armature y em, lo vinculo a este esqueleto. Entonces, como pueden ver, ya puedo moverlo, rotarlo y ya está. Y ahora vamos a pasar a la parte ya de la animación. Entonces definimos nuestro inicio en el frame 1 y el final en el frame 300 y comenzamos básicamente a acomodar eh, la pose inicial. Entonces esto básicamente va a ser mover y rotar los controladores y como pueden ver en la parte de abajo activé la opción de auto keyframe, eh, que en esta parte no se ve porque está maximizado, pero es como un botoncito rojo. Y bueno, voy acomodando primero una pose inicial en el que está en el frame 1. Esto es muy importante que la pose inicial nos guste y que sea más o menos la que va a quedar. En esta parte agregué un constraint child off a la guitarra para que se controle con el movimiento de la cadera. Pero no me terminó de gustar, entonces después lo voy a volver a cambiar. Em, Mientras estuve acomodando un poco más la pose y después dije, no, esto está mal, así que comencé a buscar cuál era el hueso al que quería vincularlo. Y es ese, Control Avatar Upper Body. Así que una vez corregido esto, muy importante esto de los constraints porque nos ayuda a ahorrar trabajo. Eh, una vez que tuve eso, comencé a jugar un poco con algunos movimientos, por ejemplo en la cadera, poner al personaje como mirando un poco más a la guitarra. Y después esto finalmente lo terminé cambiando, pero es importante comenzar por algún lugar. Por más que después no nos guste y lo cambiemos, eh, hay que comenzar. Eso es lo importante. Bueno, fui agregando keyframes. Esto lo dejo también acelerado porque es como un proceso bastante prueba y error agregar keyframes. Ahí en la parte de abajo pueden ver el botoncito rojo que está activo, que es el auto key. Esto va a hacer que es como una arma de doble filo. Es bueno, pero a veces no tanto. En esta parte lo que hice fue agregar la música de fondo. No la dejo sonando porque está acelerado el video, entonces sería un poco caótico. Pero ya en esta parte estoy escuchando la música, entonces estoy creando la animación en base a la música. Esta música se agrega usando uno de los editores de Blender, que es el Video Sequence Editor. Después, más adelante, lo voy a dejar visible también. Em, Ahí voy probando, moviendo los keyframes. Como ya tengo la música de referencia, es mucho más fácil y mucho más claro entender en qué momento hacer cada gesto. Por ejemplo, quiero que el personaje mire al mástil de la guitarra en un punto y mire al centro en otro punto. Que mueva los dedos, por ejemplo. Toda la parte de los dedos lo dejo igual para el final. Es muy importante tratar de comenzar de lo grande a lo pequeño. Por ejemplo, primero animar cosas como las caderas o el torso, luego animar cosas como los brazos, luego animar los dedos, siempre de mayor a menor, porque como los dedos son, digamos, en la jerarquía del esqueleto, son hijos de la mano y la mano es hija del brazo, eh, siempre va a ser mejor
ir de mayor a menor para tener que tenga más sentido lo que estamos haciendo y no tener que hacer el trabajo dos veces. Bien, ahí fui moviendo los keyframes. Estoy usando el Action Editor principalmente. Em, Ahí hice lo que les dije, agregué el sequence para poder ver. Ya no quería solamente escuchar la música, quería ver el gráfico de onda de la música. Porque esto me permitía tener un poco más de noción de dónde pegan los golpes del ritmo. Y por un lado por eso y por otro lado porque el playback eh, no es tan sincrónico. Tiene quizás un poquito de delay, así que es muy útil poder ver la onda. Digamos que es un dato mucho más creíble que el sonido. Así que bueno, ahí fui duplicando algunas partes, acomodando, moviendo las manos. Principalmente usé el editor de Action Editor. Em, el de curvas lo usé muy poquito porque de vuelta, tratando de hacer esto, dejarlo simple. El editor de curvas es súper poderoso, pero ya es como para un paso siguiente de pulido de la animación para trabajar en el detalle fino. Entonces, como en este caso quería hacer algo rápido que se pueda mostrar en un tutorial de una hora, no estaba para meterme tanto en esos detalles. Pero bueno, pueden ver ahí cómo ya más o menos se va viendo que la animación va quedando parecida al resultado final. Todavía está un poco, por ejemplo, la guitarra está un poco dura, se ve que no se mueve. Eso lo voy a ir resolviendo después. Está como trabada. Entonces lo que comencé a hacer es agregar un movimiento de cadera de arriba para abajo. Y esto, como pueden ver ahora, ya hace que la guitarra también, también se mueva. Em, y luego ya estuve viendo cómo quedaba con texturas. En este punto ya estaba trabajando los detalles. Como se puede ver, estoy tratando de hacer que el movimiento de las manos y de los dedos, por ejemplo, hay partes que la mano termina como atravesando el mástil de la guitarra, entonces estoy acomodando un poco eso. Eh, y escuchando la música una y otra vez hasta estar más o menos conforme con el resultado. Eh, en realidad siempre se puede mejorar mucho más, pero hay un punto en el que cuando tenemos el deadline tenemos que apurar un poco las cosas. Y voy probando, voy viéndolo en pantalla completa. Esto se hace en Blender con control barra espaciadora para poderlo ver un poco mejor. Y ahí lo voy acomodando de vuelta. Ya voy con los dedos. Fui probando varias cosas con los dedos que no me convencían, así que un poco voy y vuelvo. Em, pero, pero básicamente eso, algunos movimientos. Me fui dando cuenta que podía agregar un poco el gesto de cuando el sonido se hace más agudo, la mano va más eh, para las notas agudas y cuando se hace más grave vamos para la otra punta. Em, y después fui agregando algunos movimientos de dedos como unos yaites y los fui repitiendo también. Para copiar y pegar podemos usar control C, control V o podemos usar directamente Shift D para duplicar los keyframes. Es es súper versátil el editor de animación de Blender. eh, es un poco difícil de usar, como casi todos los editores de animación, pero, pero es súper versátil. En este caso, no usé animación en la guitarra. Directamente para no tener que animar la guitarra, usé lo que les dije antes del constraint.
Yo creo que eso es un punto a favor para ahorrarnos trabajo. Eh, Como pueden ver, la guitarra sí se está animando, pero sola, a través de esa relación de parent que tiene con el resto del cuerpo. Ahí fui acomodando un poco las piernas, agregándole movimiento a las piernas, las rodillas. Em, Sinceramente no quedé muy conforme con ese resultado, pero está bien, tampoco quedó tan mal. Un poco de movimiento en los pies para generar como esto de seguir el ritmo que es tan típico en la música. Em, esta música, por cierto, que usamos para el emote, es el estilo, el género se llama chacarera y es un género de Argentina que tiene un poco de influencia de un género, que no recuerdo el nombre, de Perú, pero como muchos géneros musicales, folclóricos de Latinoamérica, es muy interesante porque tiene una herencia tanto española, de la época de la colonia, como también tiene influencia de la música de los pueblos originarios de América y un poco también influencia, un poco no, bastante influencia de la música africana, porque también había personas de África que, que tenían su música y toda esa influencia llegó hasta nuestros tiempos. Ahí voy acomodando toda la parte de las manos, sobre todo, ya como corrigiendo errores, quizás. La parte de la cabeza y el cuello la terminé cambiando porque no me gustaba, así que directamente borré todos los keyframes de cuello y cabeza y en esta parte volví a hacerlo eh, de cero. Así que ahí voy acomodando un poco este movimiento como de agitar la cabeza, también de seguir el ritmo. Eh, La verdad, no miré referencias de guitarristas. Tendría que haberlo hecho, creo. Porque fui como pensándolo sobre la marcha en base a lo que me imaginaba, pero más que nada porque no tenía mucho tiempo para hacerlo. Pero creo que sería lo recomendable usar referencias. En esta parte sí usé un poco el editor de curvas, como pueden ver, para hacer algunos ajustes. Em, Esto yo lo suelo usar muchas veces para mover toda la curva. Como pueden ver, selecciono toda la curva y la muevo en el GI para arriba o para abajo. Y esto me permite mover toda la secuencia en esa dirección. Fui modificando, le dediqué bastante a la parte de los dedos, que creo que si bien es un detalle menor, le da un poco esa, ese efecto. Quedó un poco como las manos de Homero cuando fue bajista, que, que hacía como estos movimientos. En realidad los movimientos obviamente no tienen mucho sentido, no, tampoco me puse a ver ni qué notas eran, pero creo que quedó más o menos bien. Como pueden ver, fui probando varias veces, reemplazando y eliminando en algunos casos. En algunos casos van quedando como algunos saltos también, entonces tuve que ir corrigiendo eso. Es muy importante, si la animación va a ser en loop, que comience y termine de la misma forma. Entonces van a ver por momentos que me copio el frame 1 y me lo pego al frame 300. Esto es para mantener esa coherencia entre el principio y el fin.
Ahí agregué como algo de, como rasgueo de guitarra. Em, y algo muy importante es, la animación tiene que ir o de 0 a 299 o de 1 a 300. Pero no usen de 0 a 300 porque ahí tienen más frames. Es decir, en realidad 0 ya cuenta como un frame. Entonces, si usamos de 0 a 300 nos estamos excediendo del límite. Este es un error bastante común, por eso lo comento. Eh, Así que bien. Y finalmente paso a la parte de exportación. En este caso, fíjense que oculto la colección Avatar Mesh. No es necesario ocultarlo, pero yo lo hago. Y creo una colección de exportación. Esto no es absolutamente necesario, pero a mí me gusta más hacerlo así. En vez de usar el File Export, el menú File Export, creo directamente una colección de exportación y en el panel este Exporters agrego un exportador GLTF y selecciono la ruta donde quiero que se exporte. Y esto es muy bueno para exportaciones iterativas, cuando tenemos que exportar muchas veces. Y en este caso y los wearables es habitual. Ya tengo la ruta, le agrego el nombre guitar.glb y formato GLB. Y en las animaciones me fijo que esté todo ok y en este caso lo dejé como venía. Y ya exporto. Una vez que exporté el archivo GLB, fui a builder.decentraland.org y en una colección que tengo de pruebas, eh, agrego primero el GLB solo, sin la música, porque quiero ver si funciona bien. Y me dice que excede la duración en segundos. Esta parte me parecía muy importante mostrarles para que vean los errores y los problemas también. Entonces yo digo, ¿cómo que se excede si yo estoy en los 30 FPS y 300 frames? Así que lo que hago es ir al modo pose y me fijo y veo que hay un par de frames que salen por fuera. Así que los selecciono y los borro. Ese 301 está de más, lo borro. Y ahora exporto de vuelta y vuelvo a probar. Ahora que vuelvo a probar, pongo la animación en loop, selecciono algún, alguna opción y veo que está todo ok en cuanto a frames y tal. Y no me está mostrando la animación en el preview. Ahora sí, porque tardó un poco en cargarla, pero no me muestra la guitarra. Entonces hay algo mal con la guitarra. Eh, Esto lo pruebo, ya la animación está bastante bien, pero veo esto que la guitarra no está. Así que voy a revisar qué es lo que está fallando. Abro el visor de Windows y veo que la guitarra sí está en el GLB, así que voy a tener que, ese es mi archivo, voy a tener que ver qué es lo que está pasando. Em, Me copio la animación, perdón, la música a la carpeta y creo un zip, porque dije quizás no me carga el prop por el tema de que no está en un zip. Así que tiro el zip, que básicamente, como vieron, es el GLB más la música. Y pruebo y la guitarra sigue sin estar. Entonces, evidentemente hay otro problema que ya lo vamos a descubrir. Me fijo cuáles son las animaciones de la escena y veo que no respeté el tema de los nombres que les decía hoy. Entonces tengo que revisar de vuelta la documentación y en la documentación veo que los nombres
era Armature y Armature Prop, eso ya lo hice, y la animación era guión bajo avatar y guión bajo prop. Así que le pongo el nombre guitar guión bajo avatar al avatar y a la guitarra le pongo guitar guión bajo prop. Y ya con eso pruebo, pero de vuelta va a fallar. Esta parte me parece súper importante ver lo que falla para probarlo, ¿no? Vuelvo a crear el zip de vuelta y vuelvo a arrastrarlo. Ahí no me lo está mostrando porque lo tengo en otra pantalla. Arrastro el nuevo zip actualizado, pero la guitarra sigue sin aparecer. Entonces, en este momento entro en pánico. No, en este momento voy viendo a ver qué puede ser. Pongo la guitarra adentro como hijo del Armature. Vieron que la arrastré con Shift y quedó como hija del Armature. Con eso, la guitarra ya está dentro de la jerarquía del Armature. Así que voy de vuelta, creo el zip de vuelta y pruebo de vuelta. Pero una vez más vuelvo a fracasar en mi intento de resolver las cosas. Pero, como todo tiene solución, me pongo a ver cuál puede ser el problema. Eh, lo que hago es agrego un editor de NLA que me permite tener un poco más de control en cuanto a las animaciones que le voy a pasar. Entonces, pongo el Guitar Avatar y em, luego pongo me fijo que tengo un problema que tengo que hacer el bake de la animación. Así que hago el bake. Esto es para que ya no use el constraint. Entonces hago el bake, vuelvo a exportar y ahí va. Sigo teniendo igual un problema, pero ya lo voy a corregir. Ahora sí, ya está la guitarra y ya se mueve. Ahí está, la guitarra se mueve perfectamente. Así que ya está resuelto. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado del tutorial y que disfruten también eh, el regalo, el emote. Úsenlo con discreción. Bueno, fue muy bueno para mí hacerlo, me divertí mucho y espero que les haya gustado. Nos veremos seguramente en la próxima. Que tengan un buen domingo. Chau, chau.